Le seguimos dando la bienvenida al estudio y predicación de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando y compartiendo en el tema de la venida del Señor y el anticristo. Estaremos compartiendo la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Y la palabra nos dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí la palabra nos está diciendo de la siguiente manera: esta iglesia, ella estaba esperando la venida del Señor, y ellos pensaban que ya la venida del Señor había venido por su pueblo, el arrebatamiento se había dado. Entonces, por eso, de esta manera, Pablo está diciéndole que no se moviera su pensamiento, su manera de pensar, que no fuera extraviado de ninguna manera. Como también lo dice Jesucristo, que como estamos en los últimos tiempos, que no seamos engañados, porque se levantarían falsos cristos, falsos profetas, y engañarían a muchos y aún a los escogidos de su pueblo. De esta manera, el pueblo de Dios tiene que prepararse para saber cómo están y cómo han de venir todos estos acontecimientos, porque estamos en una época donde se está aconteciendo, donde se levantan tantas falsas profecías, se levantan tantas cosas, que ya la venida del anticristo ya está listo, que el número está ya corriendo, el número de la bestia. Pero no, de esta manera podemos entender, la palabra de Dios dice que no debemos ignorar, porque la venida del Señor todavía no ha venido el arrebatamiento. ¿Y cómo ha de venir la venida del Señor? Porque es una cosa distinta el arrebatamiento y la venida del Señor. Aquí nos está diciendo en el primer verso la palabra de Dios que debemos esperar el arrebatamiento, porque todavía no se ha dado. Todavía el pueblo de Dios no se ha levantado para que pueda venir el anticristo, como está escrito en la palabra, porque el pueblo de Dios no pasará por esta gran tribulación. Por eso debe estar preparado, debemos estar preparando, hermano oyente o hermana o amigo que estás oyendo esta palabra, pues detén tu vida y pon tu corazón a buscar más de Dios, a prepararte. No sabemos cuál es la hora ni el día, porque Dios dice que Él vendrá como un abrir y cerrar de ojos por su pueblo. No como muchos que dicen que ya estamos en la tercera trompeta, que ya han tocado. No, otros dicen que ya el chip está metiéndose ya en los seres humanos, como está aconteciendo por muchas profecías que vemos o manifestaciones. No tenemos que ser bien
centrados en la palabra de Dios, debemos estar bien fundamentados en la palabra de Dios, porque estamos en el tiempo donde hay grandes falsas enseñanzas, donde hay falsas profecías y donde hay falsas direcciones. La palabra es la que nos va a dar el sentido. Por eso ella dice que ella es lumbrera a nuestros pies. Ella es la que nos dirige a donde tenemos que ir y cómo estamos y lo que está pasando. El mismo Jesucristo, Él lo dijo, que nosotros sabíamos distinguir el tiempo. ¿Cómo no vamos a distinguir la venida de Él por su pueblo? Ellos esperaban la venida del Señor porque pensaban que ya se habían quedado del arrebatamiento. Y Pablo tiene que decirle que no ignoren, porque la venida del Señor no venía y no acontecía antes que se diese la apostasía o viniese el anticristo. Miramos que este hombre de pecado es un hombre más bien que es pecado, porque está diciendo el hombre de pecado, un hombre lleno de maldad, y esto va a suceder en el tiempo cuando el pueblo de Dios sea levantado. Nos damos cuenta y podemos decir que este hombre tiene que pasar las dos áreas de que antes del arrebatamiento tiene que estar nacido para poder reinar, porque apenas que se levante el pueblo de Dios de esta tierra, Él va a reinar de una vez 7 años. 7 años. Los primeros 3 años serán años de paz. Los otros 3 años y medio será el caos total. Como dice la palabra, que esto no va a acontecer ni va a suceder como ninguna en otro tiempo. Esto va a ser de gran tribulación para todos aquellos que se queden, que no se hayan preparado para la venida de Dios por su pueblo. Y miramos que este es un hombre, dice que su poder es por Satanás, y dice que todo lo que hará se prosperará, porque todo está determinado y Dios es el que tiene el control. Aún Dios tiene el control de todas las cosas en medio de la gran tribulación. Así que no debemos estar siendo engañados por falsas profecías, por falsas direcciones. Todavía no es el momento que va a acontecer estas cosas, porque los 3 años y medio primero va a ser paz. Y todavía no ha acontecido el arrebatamiento. Los 3 años y medio es donde se va a revolver todo y donde va a acontecer todo lo que tiene que pasar según la palabra está establecida. Entonces verán y vendrán los 7 toques de los 7 ángeles de las 7 trompetas. Como muchos dicen también que ya estamos en la tercera y cuarta toque de la trompeta de los ángeles del juicio de Dios. No, porque la iglesia va a escapar de la ira de Dios y del juicio que viene para la tierra, porque nosotros fuimos comprados por sangre y dice que somos salvos por gracia. Así que nosotros esperamos el acontecimiento que todo cristiano anhela y debemos estar esperando, pero que debemos estar alerta, que debemos estar preparados, de que debemos estar cumpliendo y viviendo la palabra tal cualmente como ella nos manda y como ella nos dice que debemos guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, ponerla en obra. Debemos vivir en amor para con todos. No debemos tener enojo, no debe haber ira, no debe haber contienda, no deben haber pleito, no deben haber en nuestros corazones cosas que no le agraden a Dios. Debemos tener un corazón limpio a través de la palabra para poder ser arrebatado por Cristo y para recibir a Cristo en los aires. Entonces, esto lo damos y lo estamos dando a entender para que no estemos y para que no estés equivocado, que todavía no es el tiempo. Estamos sí próximos para venir el arrebatamiento. Ese es el acontecimiento primero que nosotros esperamos. Así que no debemos ser llenos de falsas profecías ni de falsas direcciones. Solamente Dios es el que nos da a conocer a través de la palabra. Por eso Jesucristo dice: mirad bien para que no seamos engañados. ¿Y dónde debemos mirar nosotros? Debemos mirar atentamente a la ley, a la palabra de Dios que está escrita, que ella es la que nos conduce, que ella es la que nos muestra claramente cómo y en qué tiempo vamos y cómo va a acontecer todas las cosas. Así que si tú todavía no has recibido a Cristo, pues es el momento de que recibas a Cristo para que no te quedes y para que
participe de la boda del Cordero, para que participe del reino de los cielos. Es tiempo, estamos en un tiempo de angustia, un tiempo donde la pandemia ha dominado al mundo, pero todo esto, la palabra, el mismo Jesucristo nos dice que esto es necesario que acontezca para que el pueblo de Dios se prepare, para que el pueblo de Dios esté alerta, para que el pueblo de Dios esté en su presencia y esté como esa antorcha encendida, que esté lleno de la palabra, que esté lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, para que estemos preparados, para que no se quede y para que podamos recibir de la bendición eterna que Dios tiene, porque es un privilegio grande, porque nosotros somos primicia de Dios, porque Él lo dio todo en la cruz. Tenemos ese privilegio de ser arrebatados por Cristo para ser bendecidos por Dios por toda una eternidad. Así que nos damos cuenta que primeramente tiene que venir el arrebatamiento, y en segundo viene la manifestación del hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta, y al terminar de la gran tribulación vendrá entonces la venida del Señor. Ahí se espera la venida del Señor, y nos podemos dar cuenta que el pueblo de Dios puede recibir y darse la boda del Cordero en medio de la gran tribulación, porque Él será levantado de la tierra para gozarse con Cristo, pero después vendrá otra vez para con su pueblo Jesucristo a la tierra, para juzgar al mundo, como lo dice la palabra, y dice que para vivir 1000 años con Jesucristo, para reinar, porque esos son lo que dice Dios, que los mansos heredarán la tierra, porque han guardado la palabra. Y esta es una promesa que está vigente, que ha de acontecer todo cristiano y todo aquel que pone la mirada en Dios, que pone la mirada en su palabra, no importando dónde esté, en qué denominación esté o qué religión tenga. Solamente hay dos direcciones, hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. Dios está mostrando siempre que hay un mal y hay un bien. Así que yo te digo que cojas el camino del bien para participar de la vida eterna. Esa puerta angosta. ¿Por qué es angosta? Porque vamos a vivir restringidos por la palabra de Dios, vamos a ser guardados por la palabra de Dios, y no vamos a hacer lo que nos dé la gana, no vamos a hacer lo que de vuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad de Dios a través de la palabra. Así que te deseo grandes bendiciones en esta hora y en este momento. Es tiempo de buscar y aceptar a Cristo en tu corazón, porque la venida está próxima, está allá a la puerta para suceder este acontecimiento. Espero que haya y sea de buen provecho esta palabra para tu vida.